¿No vas a acompañarnos en el crucero familiar? Mi esposa prefiere mantenerlo solo para la familia. Las palabras de mi hijo brillaban en la pantalla de mi teléfono, haciendo temblar mis manos. El mismo hijo al que le había regalado una casa completamente pagada apenas unos meses atrás. Antes de seguir con la historia, cuéntame desde dónde me estás escuchando. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí y que disfrutes el relato. La casa por la que había pasado noches sin dormir, asegurándome de conseguirla. La casa en la que había vertido mis ahorros, diciéndome a mí misma que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora, yo no era lo suficientemente familia para sus vacaciones. Miré esas frías palabras mientras mi pecho se apretaba. La sangre rugía en mis oídos. Mis manos, rígidas y frías como el hielo, escribieron lentamente mi respuesta: entendido. Esa única palabra contenía todo: el dolor, la traición, la comprensión. Pero incluso mientras presionaba enviar, mi mente gritaba: soy lo suficientemente buena para comprarte una casa, pero no lo suficientemente buena para sentarme en tu mesa. No lo suficientemente buena para subir a tu maldito crucero. Mi corazón latía como tambores de guerra. Mi respiración se volvió superficial, pero mi rostro permaneció quieto, calmado, casi desprendido. Esa parte de mí, la parte que siempre había tragado mi orgullo, que siempre había excusado sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de seguimiento de Emily, mi nuera. Educado, pero frío. Espero que entiendas. Es simplemente más sencillo para todos de esta manera. ¿Más sencillo? Por supuesto que es más sencillo, Emily. Es más sencillo ahora que tienen la casa, más sencillo ahora que creen que han asegurado su futuro. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero ya no estaba llorando. Ya no, porque en ese preciso momento, una nueva parte de mí despertó. La parte que había sido demasiado blanda durante demasiado tiempo, la parte que ya no sería humillada. Pensaron que iba a aceptar esto. Estaban equivocados. El silencio en mi casa se hizo más fuerte después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina, pero ya no se sentía como mi cocina. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que yo había elegido, las cortinas que había cosido a mano, todo para ellos. Para Mateo y Emily. Para la familia que pensé que estaba construyendo. Ahora, la casa se sentía como un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotografías sonrientes de vacaciones que yo había financiado: Disney, cuando Mateo era pequeño; Cancún, cuando Emily se unió por primera vez a la familia; el viaje a la cabaña de Navidad que pagué por completo, diciéndome a mí misma que era mi regalo para ellos. Siempre dando, siempre haciendo excusas por sus silencios. Pensé en la inauguración de la casa. La primavera pasada. La casa que compré para ellos, completamente pagada, sin hipoteca, sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio, el regalo más grande que le había dado a alguien. Emily había tomado mis manos entonces, con lágrimas brillando en sus ojos. Oh, Olivia, no tenías que hacer esto. Estamos tan agradecidos. Siempre tendrás una habitación aquí, ¿sabes? Y le creí. Por supuesto que sí, porque las madres creen. Recordé las noches que pasé repintando su dormitorio principal yo misma, cuando estaban ocupados en el trabajo. Elegí paredes de color lavanda suave, porque Emily dijo que era relajante. Pedí los muebles en línea, los monté sola en mi garaje, cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todo elegido cuidadosamente, con amor. Era más fácil, en ese momento, mantenerse ocupada, fingir que su creciente distancia era solo estrés, solo trabajo, solo jóvenes descubriendo las cosas. Pero no lo era. La verdad descansaba pesadamente en mi pecho ahora. Me había hecho útil para ellos durante tanto tiempo, como la arregladora, la financiera, la ayudante silenciosa, que dejaron de verme como una persona. Era un recurso, una cartera. Y una vez que la cartera se vació, ya no necesitaban a la mujer adjunta. A la mañana siguiente no pude soportar el silencio más. Llamé a Marta. Llegó en menos de una hora, como siempre lo hacía, sin preguntas, sin vacilaciones. Eso es lo bueno de las viejas amigas, saben cuando las palabras no son necesarias. De inmediato caminó por mi puerta principal, sus ojos escaneando mi rostro. Lo vio antes de que pudiera abrir la boca. Dime, dijo suavemente, dejando su bolso en la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Su mandíbula se tensó mientras lo leía,
pero no dijo nada al principio, solo sacudió la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente habló. Han estado planeando esto, Olivia. Sus palabras cayeron como una piedra en mis entrañas. Mi voz salió más pequeña de lo que quería que fuera. Pensé que tal vez era solo Emily, que ella se metió en su cabeza, pero Mateo, él no es así. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. Extendió la mano por la mesa y colocó la suya sobre la mía, firme y estable. Olivia, criaste a un buen chico, pero también criaste a un chico que nunca tuvo que luchar, que siempre te tuvo recogiendo los pedazos. Y Emily, ella vio eso, vio en lo que podía moldearlo. Te hiciste pequeña para ellos, y ahora están actuando como si ese fuera tu lugar. Sus palabras dolieron, porque eran ciertas. Había pasado años suavizando cada parche áspero para Mateo, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, agotando mis ahorros para pagar lo último de sus préstamos estudiantiles, apareciendo en su casa cada vez que Emily afirmaba que necesitaba ayuda para organizar, siempre haciéndome útil, siempre disponible. Necesitas protegerte ahora, dijo Marta, con voz baja y seria, antes de que intenten tomar más. La miré confundida. ¿Tomar más? Ya tienen todo. Los ojos de Marta se agudizaron. ¿Has revisado tus cuentas recientemente? ¿Sabes si tu nombre sigue en el título de la casa, en tus inversiones, Olivia? ¿Todavía confías en ellos? Un nudo apretado comenzó a formarse en mi estómago. Mi pulso se aceleró. No había pensado en revisar nada. ¿Por qué lo haría? Eran mi familia. Yo, dejé que Emily manejara la mayoría de los pagos en línea, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Dijo que era más fácil, por razones fiscales. Marta exhaló con fuerza y se recostó en su silla, su frente arrugándose. Necesitas iniciar sesión en todo hoy. Y si algo parece extraño, vamos directo a un abogado. Tragué el nudo en mi garganta. Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo esta vez, sino de comprensión. De la fría comprensión de que mi confianza había sido utilizada como un arma. No era una dulce anciana indefensa, solo era demasiado confiada. Y ahora estaban contando con esa confianza para mantenerme callada, sumisa, invisible. Pero, mientras Marta me miraba esperando mi respuesta, sentí que algo en mí se endurecía. Una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo sus sombras. Me enderecé, mi voz firme por primera vez en días. Muy bien, comenzamos hoy. Marta asintió. Bien, porque no has terminado todavía, y ellos no están listos para lo que viene. Esa noche no llegó el sueño. Cada vez que cerraba los ojos veía ese mensaje, ese estúpido mensaje sin corazón. Veía la pequeña sonrisa ensayada de Emily, los asentimientos ausentes de Mateo. Escuchaba la voz de Marta. Resonando más fuerte que el silencio a mi alrededor, recordé las palabras de Marta: necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la madrugada me di por vencida intentando dormir. Mi corazón latía fuerte en mis oídos mientras alcanzaba mi laptop. Durante años dejé que Emily manejara tantas de las cuentas en línea. Es simplemente más fácil, Olivia. No deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación, decía siempre, con esa voz suave y empalagosa. Y quería creer que estaba siendo útil, quería creer que le importaba. Pero ahora, mis dedos se cernían sobre la pantalla de inicio de sesión con un tipo diferente de conciencia. Escribí mis credenciales, los dedos rígidos por los nervios. El panel de control familiar se cargó. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Parecía normal porque nunca había sabido nada mejor. Lentamente, metódicamente, revisé los historiales de cuentas, mi cuenta corriente, mis ahorros, mis inversiones para la jubilación. La mayoría de las transacciones eran familiares, servicios públicos, comestibles, donaciones, gastos rutinarios. Pero cuanto más me desplazaba hacia atrás, más incómoda me sentía. Múltiples transferencias, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas, cada una etiquetada bajo categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia. Pero yo no había aprobado ninguna reparación de emergencia, y los destinos de esas transferencias estaban vinculados a tarjetas registradas no bajo mi nombre, sino bajo una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más profundo. Apareció el nombre de Emily. Mi estómago se hundió. Me quedé mirando la pantalla, congelada. Ella había vinculado su tarjeta a mis cuentas, en silencio, sin problemas, durante meses, tal vez más tiempo, desviando, sangrando mi dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero.
No se trataba de sentimientos heridos o de tensión familiar mezquina. Esto era robo. Y Mateo estaba demasiado ciego para verlo, o lo sabía y simplemente no le importaba, siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo. Una ola de calor pulsó a través de mí. No era ira, no todavía, sino algo más frío, más afilado. Cerré la laptop suavemente y me recosté. La tenue luz de mi cocina captaba las esquinas de las fotografías familiares que aún colgaban en las paredes. Fotos que ahora parecían evidencia de alguna elaborada estafa en la que había entrado voluntariamente. Nunca me amaron, amaron lo que podía darles. Mi garganta ardía, pero no vinieron lágrimas. En cambio, susurré a la habitación silenciosa. Apostaste con mi amabilidad, Emily. Apostaste con mi confianza. Siempre me había dicho a mí misma que estar callada no me hacía débil. Pero esta noche finalmente entendí que el silencio también podía ser afilado. Me habían subestimado. No volvería a ser esa tonta. Por la mañana, ya no estaba insegura. No estaba entrando en pánico. Ya no. La niebla se había disipado, dejando solo un enfoque frío. Llamé a mi asesor financiero bajo el educado pretexto de una verificación rutinaria. No quería levantar ninguna bandera. No todavía, no hasta que supiera exactamente con qué estaba lidiando. Por supuesto, señora Garner, respondió el señor Wicker amablemente. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Mi hijo y mi nuera han estado ayudándome a manejar algunos gastos del hogar, dije, manteniendo mi tono uniforme, pero me gustaría asegurarme de que todo sigue estructurado como lo planeamos originalmente. Él sacó mis archivos mientras yo esperaba, forzando mi respiración a mantenerse estable, incluso cuando mis manos temblaban debajo del escritorio. Bueno, todo parece generalmente estable. Aunque veo alguna actividad reciente. Su voz cambió ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir renovaciones del hogar en curso. Tragué con dificultad. ¿Renovaciones? Sí, bastante significativas en realidad. Algunas sumas grandes destinadas a mejoras de diseño y pagos anticipados a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Garner, técnicamente usted lo hizo. Al menos lo hizo su cuenta de representante autorizada. Mi estómago se revolvió. ¿Qué representante? Él dudó por primera vez. Parece que su usuaria secundaria autorizada, la señora Emily Garner, procesó estas transacciones. Tiene acceso completo bajo el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Emily había insistido en que firmara la documentación actualizada para facilitar las cosas en caso de una emergencia. Incluso había traído al notario ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Wicker, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier transacción adicional para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido ser más práctica en el futuro. Él estuvo de acuerdo sin dudarlo. Cuando colgué, me senté en el silencio de nuevo. Ya no había duda, Emily no estaba ayudando, se estaba posicionándose para, cuando ella y Mateo pudieran, desviar todo silenciosamente, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia, no todavía. Pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el medallón de mi difunto esposo, sentado en el alféizar de la ventana, el que me dio después de nuestro 30 aniversario. Él lo habría visto antes. Siempre me había advertido que tuviera cuidado, pero yo quería creer tan desesperadamente en la familia. Durante años me había hecho tan pequeña para evitar conflictos. Pero el amor sin respeto, eso es una prisión. Y acababa de encontrar la llave. Dirigí mi mirada hacia el estante vacío al otro lado de la sala de estar, donde solía exhibir con orgullo la foto enmarcada de la inauguración de la casa de Mateo y Emily. La había quitado hace 2 noches. El estante se veía mejor vacío, más ligero. Y, por primera vez, yo también. Habían apostado por mi silencio. Lo lamentarían. Más tarde, esa tarde, caminé hacia el parque. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio que no estuviera construido por mis sacrificios, lleno de muebles que compré para ellos o perseguido por fotos de personas que solo me veían como útil. El viejo roble todavía estaba donde mi esposo solía sentarse todos los domingos por la tarde, leyendo el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco. Bajo sus amplias ramas, la cálida brisa se llevaba parte del peso que había estado presionando sobre mi pecho.
Durante un largo rato no dije nada, solo respiraba, solo escuchaba. Y luego le susurré suavemente, como si todavía estuviera sentado a mi lado. Lo habrías visto, Ricardo, me habrías advertido. Mis dedos trazaron los bordes del viejo medallón que todavía llevaba, mi pulgar rozando la pequeña fecha grabada, el día que pagamos nuestra primera casa, el día que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia, cuando Mateo todavía era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles, no esquemas. Me mordí el labio con fuerza para detener el temblor. No quería llorar, ya no. Las lágrimas se habían gastado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba esperando en la oficina de mi abogado antes de que incluso desbloquearan la puerta. El señor Dalton había manejado mis asuntos durante años. Planificación patrimonial, la compra inicial de la casa para Mateo y Emily, incluso el papeleo original que Emily insistió en que firmara cuando quería más flexibilidad para administrar las finanzas del hogar. En ese entonces confiaba en ella. Confiaba en todos ellos. Nunca más. Me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo traicionó. Olivia, no esperaba verte tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y doblé mis manos cuidadosamente en mi regazo. Mi voz era firme, pero no había suavidad en ella. Necesito revertir el regalo de la casa. Parpadeó ligeramente, desconcertado. ¿Te refieres a la propiedad que transferiste a nombre de Mateo y Emily? Asentí. Exactamente eso. Quiero que se deshaga. Quiero que mis activos estén bloqueados, todos los poderes financieros revocados y cada rastro de papel documentado. Por un breve segundo dudó, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Olivia, esto puede crear tensión. Ellos ya han creado tensión, respondí. Simplemente he sido demasiado ciega para verlo. Me estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, procederemos. Y una cosa más, agregué, mi voz aún más tranquila ahora, quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado usando mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que Emily procesó. Un rastro de aprobación cruzó su rostro. Necesitaremos evidencia si esto alguna vez escala. Va a escalar, dije con calma. No pretendamos lo contrario. Garabateó algunas notas rápidas antes de mirar hacia arriba. También podría considerar contratar a un investigador privado. Arqueé una ceja. ¿Crees que es tan serio? La voz de Dalton se suavizó, pero era firme. Emily no solo está tratando de manipular, se está posicionando para el control a largo plazo. Olivia, tienes activos significativos. Si ya está manipulando cuentas, probablemente esté construyendo un rastro de papel para justificar reclamos futuros. Necesitamos un rastro contrario, algo innegable. La idea hizo que mi estómago se retorciera, pero no con miedo, con preparación, con claridad. Hazlo, dije. Contrata a quien sea que confíes. Asintió. Nos encargaremos del lado legal. El investigador puede manejar el resto. Y así las ruedas comenzaron a girar. Para cuando salí de su oficina, me sentía más ligera. No porque el problema estuviera resuelto, ni mucho menos, sino porque por primera vez no estaba jugando a la defensiva. No estaba esperando la próxima traición, me estaba moviendo. Al volver a subir a mi auto, me permití una pequeña sonrisa amarga. Querían silencio, lo obtendrían, pero sería mi tipo de silencio, el tipo que se mueve en silencio y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó bajo mi puerta. Lo vi de inmediato cuando entré en la cocina, un sobre blanco liso, del tipo que Emily siempre usaba para documentos. Encima del sobre había una nota adhesiva, su letra dolorosamente familiar, solo firma cuando estés lista, mamá. Hará que todo sea más fácil mientras estamos fuera. Me congelé. Ya se habían ido de crucero, flotando en algún lugar sobre aguas de zafiro, bebiendo cócteles, riendo, mientras aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos que había dentro, pulcramente mecanografiados, preparados profesionalmente. A primera vista parecían inofensivos, documentación actualizada, enmiendas rutinarias. Emily siempre había sido hábil para disfrazar el control como conveniencia. Pero, a medida que leía más, el pozo en mi estómago se profundizaba. Enterrado en la letra pequeña, cuidadosamente escondido bajo lenguaje genérico sobre la racionalización del patrimonio y la simplificación de la autoridad, había un poder notarial completo, permanente, irrevocable. Le daría a Emily control legal completo sobre mis finanzas,
mi propiedad, mis decisiones médicas, toda mi vida. Sentí que mi respiración se detenía mientras el peso de todo se asentaba en mi pecho. No solo habían estado posicionándose, estaban listos para tomar todo. No más. No tarde, no algún día. Ahora me quedé allí, agarrando las páginas, mis manos temblando ligeramente, no de miedo, sino por la fría comprensión de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Emily no quería esperar a mi fallecimiento natural. Quería control mientras yo todavía estaba viva. Quería borrarme cortésmente, legalmente, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Mateo? ¿Mi propio hijo? ¿Estaba realmente ciego? ¿O solo pretendía no ver lo que ella estaba haciendo? De cualquier manera, la respuesta era igual de devastadora. No eran familia, eran depredadores con rostros familiares. Suavemente, deslicé los documentos sin firmar de vuelta al sobre. Lo cerré y lo coloqué de nuevo en el mostrador, como si no fuera nada. Que creyeran que no me había dado cuenta. Que pensaran que seguía siendo esa misma mujer ingenua, la que confiaba sin cuestionar, la que sonreía y decía gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había comenzado a preparar el papeleo para congelar cada autorización conjunta. Y ahora, con estos documentos, tenía una pieza más de evidencia, prueba escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina, mientras el sol entraba por la ventana calentando mi rostro. Pensaron que esto seguía siendo su juego, pero olvidaron algo: el silencio no significa debilidad. En el momento en que devolví los documentos sin firmar a su sobre original, algo cambió dentro de mí. Era extraño lo calmada que me sentía. Ya no estaba conmocionada, ni siquiera enojada, estaba centrada y muy clara. Pensaron que podrían moverse mientras estaban fuera. Que me sentaría aquí, indefensa, confundida, abrumada por la jerga legal. Que me sentiría honrada de ser incluida en mi propio borrado. Pero me subestimaron. Al mediodía estaba de vuelta en la oficina de Dalton. Esta vez no me saludó con preocupación. Simplemente asintió, ya sintiendo la urgencia escrita en mi rostro. Intentaron deslizarme esto mientras están fuera de la ciudad, dije, deslizando el sobre por su escritorio. Desdobló los papeles cuidadosamente, su ceño frunciéndose mientras leía. Se están volviendo audaces, dijo finalmente. Esto no es solo poco ético, es depredador. Si hubieras firmado esto, Olivia, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas, incluso ingresarte en centros de cuidado de su elección. Me miró, esperando que mostrara el pánico que probablemente anticipaba. En cambio, encontré su mirada, uniforme y firme. Entonces movilicémonos más rápido. Sonrió, un pequeño destello de respeto brillando en sus ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He iniciado la presentación de la reversión de la casa. Los congelamientos de cuentas están siendo procesados. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera, pero después de ver esto, hizo un gesto hacia los papeles del poder notarial, tomaremos medidas aún más agresivas. Me incliné hacia adelante. Bloqueé todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. Ni $1 más se mueve sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para su patrimonio. Si intentan cualquier forma de coerción legal en el futuro, tendremos una línea de tiempo completa de manipulación para contrarrestarlos. Me recosté, respirando más lentamente. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no tensos. Por primera vez en meses, tal vez, ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo un muro que ni siquiera verían hasta que se estrellaran directamente contra él. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Me moví por las habitaciones con nuevos ojos. Estas paredes ya no representaban calidez o recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su sentido de derecho. Me detuve frente a ese estante vacío de nuevo, donde solía estar la foto de la inauguración de la casa. Esa fotografía feliz y mentirosa. Metí la mano en el cajón y la saqué una vez más, mirando fijamente sus rostros sonrientes. Pensaste que estaba aquí para servirte, susurré suavemente al marco. Mi pulgar se cernía sobre la cara de Mateo. Pensaste que nunca diría que no. Luego volteé la foto de nuevo y la deslicé más profundamente en el cajón, para que se quedara en la oscuridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante, mi investigador privado. Contesté al primer timbre. Señora Garner, su voz era mesurada, pero pude escuchar el peso debajo de sus palabras.
es posible que quiera ver lo que encontré. Cerré las cortinas antes de hablar, por instinto. Dígame. No perdió el tiempo. Su nuera recientemente listó la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya ha iniciado el proceso de preaprobación con un prestamista privado. El papeleo se presentó la semana pasada. Me quedé perfectamente quieta. Ya estaban pidiendo prestado contra la casa que les había regalado por completo, como si fuera intocable, suya, para apalancar sin preocupación en el mundo. ¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad? Pregunté. La presentaron como una transferencia familiar clara, dijo rotundamente, sin mención de la manipulación del poder notarial o la actividad financiera no autorizada vinculada a sus cuentas. De hecho, el prestamista quedó impresionado con su generoso respaldo familiar. Mordí con fuerza el interior de mi mejilla para evitar temblar. Ya no solo estaban tomando mi dinero, estaban apostando con él. Estaban construyendo deudas sobre mi generosidad. Deudas que nunca autoricé. Riesgos con los que nunca acepté cargar. Si no hubiera iniciado este proceso cuando lo hice, podría haber llegado a casa un día y encontrar la casa vendida, mis ahorros agotados, mis cuentas vacías, y legalmente habrían salido intactos. ¿Tienen alguna idea de que estás al tanto de esto? Pregunté. No, señora. Por lo que saben, todavía está sentada tranquilamente en casa. Solté un lento suspiro. Bien, mantengámoslo así. Colgamos. Me senté en la luz tenue de mi sala de estar por un rato. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Esto ya no era solo traición, era robo en progreso. Y, sin embargo, curiosamente no sentí pánico. No sentí ira. Solo un frío y agudo sentido de dirección. No fueron cuidadosos porque pensaron que nunca cuestionaría. Pensaron que todavía era la madre que haría cualquier cosa para mantener la paz. No se habían dado cuenta de algo muy simple. Cuando una mujer como yo finalmente dice no, ya es demasiado tarde para el otro lado. Me puse de pie, alicé el frente de mi blusa y miré por la ventana hacia la casa que había comprado para ellos. Y, en ese tranquilo momento, sonreí. Apostaste con mi regalo, Emily. Ahora apostaré con tu futuro. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana, en silencio, viendo cómo las farolas proyectaban largas sombras a través de la acera vacía. El mundo exterior se movía suavemente, ajeno a la tormenta que se desarrollaba silenciosamente dentro de estas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No estaba confundida, estaba calculando. Pensaron que me derrumbaría bajo el peso de su traición. Pensaron que sus cuidadosas sonrisas, sus rutinas de solo te estábamos ayudando, mamá, me habían dejado impotente. Pero la verdad era simple, habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza, y ahora yo había dejado de contener la respiración. Vi como un vecino entraba en su camino de entrada, sus faros iluminando brevemente mi sala de estar. La luz parpadeó a través del espacio vacío en la repisa donde solía estar la foto familiar. El estante vacío se veía más limpio ahora. Honesto. Apostaron con mi regalo, susurré en el aire tranquilo, más para mí que para cualquier otra persona. Ahora estoy apostando con su futuro. Se sentía bien decirlo en voz alta. Había pasado años tragando incomodidad, convenciéndome de que el amor significaba tolerancia, de que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregar todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaron a mí, a la madre, a la mujer, me hicieron a un lado con una sonrisa. Y ahora estaban lo suficientemente lejos en esa rama que no tenía que empujar, solo tenía que dejar de sostenerla. Cerré los ojos y me imaginé la cara de Emily, la educada preocupación practicada, la voz dulce ensayada que usaba cada vez que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Olivia. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie entierra cuidadosamente documentos de poder notarial bajo formularios sin sentido, a menos que lo haya estado planeando durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recosté en mi silla, sintiendo mi columna enderezarse. Habían contado con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un poco más, el aire nocturno fresco contra el cristal. Era extraño, después de todo lo que habían hecho, no me sentía rota, me sentía poderosa. Los siguientes días transcurrieron como un reloj. Sin emociones, sin vacilaciones, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Dalton, flanqueada por él a un lado y el investigador privado al otro. Trabajábamos en silencio, eficientemente,
casi clínicamente. Cada transacción era diseccionada, cada retiro rastreado. Cada cuenta que Emily había tocado era documentada con meticuloso cuidado. A medida que los archivos se acumulaban, mi estómago debería haberse revuelto, pero no lo hizo. Cuanto más profundo excavábamos, más claro se volvía todo. Emily no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas, había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito personales. Había canalizado dinero a cuentas de inversión privadas vinculadas a su apellido de soltera. Incluso había usado mi nombre para asegurar la preaprobación para la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa que les había regalado. Todo mientras me sonreía en las mesas de cena. Todo mientras me llamaba mamá. Dalton deslizó otro estado de cuenta impreso a través de la mesa. Este patrón de engaño hablará volúmenes en la corte si es necesario, dijo. El investigador privado añadió. Y el momento coincide de manera demasiado perfecta. El crucero. Una cobertura perfecta mientras estos documentos finales se deslizaban bajo tu puerta. Quería que estuvieras legalmente impotente antes de que te dieras cuenta de lo que estaban preparando. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no pertenecía a mis hombros. Es codicia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No me querían fuera, solo querían el control. Dalton encontró mis ojos. Y lo habrían tenido, Olivia. Completamente. La mayoría de las personas firman estos documentos sin leer nunca la letra pequeña. Pero yo no firmé, respondí. Mi voz era plana. Sólida. No, no lo hiciste, coincidió Dalton. Y ahora han dejado un rastro lo suficientemente largo como para ahorcarse ellos mismos. Trabajamos hasta tarde esa noche. Para cuando me fui, el cielo se había oscurecido de nuevo, pero no me sentía cansada, no me sentía asustada. Sentía algo más fuerte, impulso. Cuando llegué a casa, recorrí la casa con un tipo diferente de mirada. Ahora, las cortinas que Emily había elegido, las costosas lámparas que pagué, las encimeras de mármol en las que insistió actualizar el año pasado, los gabinetes de cierre suave que tenía que tener porque, según ella, hacían que la casa se sintiera más sofisticada. Todo era mío de nuevo. Cada pieza. Habían apostado todo en la suposición de que me quedaría callada. Que sería demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier resto de afecto. Que ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Pasé mis dedos suavemente por la encimera de la cocina y susurré. Intentaste borrarme mientras todavía respiraba. Ahora te estoy borrando mientras todavía pretendes sonreír. Mañana era el día. El papeleo sería presentado, la reversión de la casa finalizada, los congelamientos de activos activados, y, para cuando su barco de crucero volviera a puerto, el mundo que pensaban que era suyo ya se habría ido, y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran volver a entrar en él. Los documentos estaban frente a mí, esperando. Todo estaba aquí, la reversión de la casa, las protecciones de activos, la revocación completa del acceso financiero de Emily. Cada escapatoria que habían construido para sí mismos había sido cerrada. Cada centímetro de terreno que pensaban que poseían había sido quitado de debajo de ellos. Todo, sin una sola confrontación. Dalton estaba parado tranquilamente en el extremo alejado de la mesa de conferencias. La notaria ajustó su bolígrafo, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento, mi mano se cernió sobre la página. No por duda, eso había desaparecido hace mucho tiempo, sino por la pura gravedad de lo que este momento significaba. No era solo papeleo legal, eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo siendo reescrito con tinta negra y gruesa. La notaria me miró educadamente, en silencio, pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente presioné el bolígrafo contra el papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra, y otra más. Con cada firma me sentía más ligera. Cuando se firmó el último documento, Dalton reunió las páginas cuidadosamente, su expresión firme pero su voz llevando una satisfacción tranquila. Está hecho, Olivia. Reversión completa ejecutada. La casa es legalmente tuya de nuevo. Cada autorización financiera que tenían ha sido anulada. No pueden tocar nada ahora, ni tus cuentas, ni tu propiedad, ni siquiera tus servicios públicos. Asentí una vez. ¿Y si intentan impugnarlo? Pregunté. Los ojos de Dalton se agudizaron. Tenemos cada pedazo de evidencia necesario, el informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, los documentos de poder notarial coercitivos que deslizaron bajo tu puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo desafían,
se exponen a sí mismos. Solté un lento suspiro. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía enteramente de nuevo. Mientras salía al fresco aire de la tarde, me detuve en los escalones del juzgado. Su barco de crucero atracaría en 4 días. 4 días antes de que regresaran esperando volver al mundo que controlaban. No tenían idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían idea de que la casa que estaban tan ansiosos por apalancar para deudas ya estaba vendida, silenciosa, legal e irrevocablemente, mientras flotaban en un barco creyendo que habían ganado. La venta se había finalizado solo horas antes de que firmara la reversión, un comprador limpio, oferta completa en efectivo, cierre acelerado. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta. Una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí mientras el viento se levantaba fresco contra mi rostro. Pensaron que estaba indefensa. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana que regresaron, yo ya estaba allí. Estacioné a una cuadra de distancia, parada tranquilamente al otro lado de la calle mientras su auto se detenía. Estaban en casa después de su brillante crucero, bronceados, relajados y completamente inconscientes. Emily salió primero, gafas de sol colocadas en lo alto de su cabeza, ladrando órdenes a Mateo mientras sacaba su equipaje del maletero. Ya estaba hablando sobre la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Mateo apenas respondía, estaba desplazándose por su teléfono, como de costumbre, desapegado, pero obediente. Entonces ambos se congelaron. 2 coches desconocidos estaban estacionados en la entrada. Camiones de mudanza. Una joven pareja estaba cerca de la puerta principal, charlando felizmente con el agente inmobiliario. Crucé la calle lentamente, cada paso medido, sin prisa. Mateo fue el primero en verme. Mamá, su voz vacilaba entre confusión y algo más, algo que se arrastraba en sus ojos. Miedo. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? La joven pareja sonrió educadamente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró detrás de ellos. Su puerta ahora. Finalmente hablé. No tendrás que preocuparte por administrar nada para mí, Emily. El rostro de Emily se sonrojó al instante. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Mateo se elevó. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en nuestra casa? Dejé que el silencio colgara, viendo cómo su pánico florecía lentamente. No es tu casa, dije con calma. Ya no. Emily se abalanzó hacia adelante, su voz elevándose en ese tono agudo en el que siempre se deslizaba cuando las cosas no iban a su manera. No puedes hacer esto. Estamos en medio de una refinanciación. Tenemos contratos. La interrumpí, metiendo la mano en mi bolso y sacando la carpeta gruesa. Aquí están los únicos contratos que importan. Entregué la carpeta a Mateo. Sus manos temblaban mientras la abría, hojeando el papeleo. Su rostro se drenó de color mientras leía cada página, la reversión, los documentos de venta, el informe del investigador, copias de las transacciones no autorizadas de Emily. Prueba de todo. Emily arrebató los papeles de él, hojeando frenéticamente el contenido. Su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando lagunas, cualquier cosa que pudiera torcer. Nada de esto se mantendrá, espetó. Estábamos administrando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás de esto cuando te calmes. Solo estábamos tratando de ayudar. Mantuve mi voz firme. ¿Ayudar? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿Apostar con deudas vinculadas a una casa que ya ni siquiera poseías? ¿Falsificar documentos de poder notarial y esperar que los firmara tranquilamente? Mientras estabas al otro lado del océano. La mandíbula de Emily se tensó. Mateo finalmente habló, su voz quebrándose. Mamá, nosotros no quisimos. Levanté mi mano. Basta. La palabra era tranquila, firme, final. No quisieron ser atrapados. Ninguno habló. Por primera vez lo vi claramente en sus rostros. No amor, no remordimiento, solo miedo. El tipo de miedo que la gente siente cuando se da cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando, esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Luego, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. Apostaste con mi confianza, dije, y perdiste. El rostro de Emily se retorció en algo feo. Por un momento parecía un animal acorralado, todavía listo para atacar,
pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. No puedes simplemente quitarnos todo, gritó. Construimos esta vida. No puedes destruirla por algunos malentendidos. La respiración de Mateo se volvió superficial. Sus manos aferraban la carpeta como si pudiera desaparecer si la sostenía con suficiente fuerza. Me mantuve quieta, mesurada. No construyeron esta vida, respondí en voz baja. La tomaron, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa, y pensaron que lo permitiría. La voz de Emily se quebró con desesperación. Ahora tenemos derechos. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Podía sentir el peso de los años detrás de mí, las innumerables veces que me quedé callada para mantener la paz, las humillaciones que tragué para ser la buena madre, la culpa, el dar, el creer. Pero hoy no. Metí la mano en mi bolso nuevamente y saqué la segunda carpeta. Más delgada que la primera, pero de alguna manera más pesada. La sostuve entre nosotros. Si quieren emprender acciones legales, dije con calma, esto es a lo que se enfrentarán. Se la entregué a ella. Emily la arrebató como un perro rabioso abalanzándose sobre carne. Dentro estaba el paquete completo de evidencia preparado por el investigador y Dalton, copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada presentación fraudulenta que Emily había hecho bajo mi nombre, cada documento que había deslizado bajo mi puerta mientras sonreía a mi cara. Frau. Abuso financiero a personas mayores. Coerción. Falsificación. Emily hojeaba las páginas más rápido ahora, su respiración acelerándose. El color se drenó de sus mejillas mientras la realidad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Hablé más suavemente esta vez, pero con aún más peso. Si siquiera intentan llevarme a la corte, Emily, este archivo se convierte en registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robar a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Mateo susurró, casi inaudiblemente. Emily, ¿qué hiciste? Ella giró la cabeza hacia él, su voz quebrándose. No te atrevas a poner esto sobre mí, Mateo. Estabas bien con ello cuando el dinero entraba. Pero Mateo solo se quedó allí, ojos abiertos, hombros hundiéndose bajo el peso de todo lo que se desenvolvía frente a él. Los observé a ambos cuidadosamente. El matrimonio que una vez pareció tan unido en su crueldad silenciosa se estaba agrietando rápidamente. Tomé un respiro profundo y pronuncié mis palabras finales. Yo era tu madre, Mateo. Tú me convertiste en tu objetivo. Su labio tembló, su cabeza se agachó. Por un breve segundo vi al niño que solía ser, el niño que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete, que una vez corrió hacia mí con rodillas raspadas. Pero ese niño se había ido hace mucho tiempo, y yo había terminado de lamentarlo. Esto no es venganza, continué, mi voz más suave ahora. Es protección. Por primera vez en años, finalmente me estoy protegiendo a mí misma. Emily arrojó la carpeta al pavimento, mirándome con furia. Crees que has ganado, pero terminarás sola. Sonreí de nuevo, tranquila, firme. Sola, dije suavemente, es mejor que ser utilizada. Luego di la vuelta y me alejé. Nunca miré hacia atrás. Conduje a casa lentamente. El motor zumbaba suavemente debajo de mí mientras me abría paso por calles tranquilas, sintiendo cada respiración estabilizarse. El sol se había hundido bajo cuando entré en mi modesto edificio de apartamentos. No grandioso, no llamativo, pero mío. Totalmente mío. Para cuando cerré la puerta detrás de mí, me imaginé la escena que todavía se desarrollaba en esa casa. Mi casa. Ahora la casa de otra persona. Los trabajadores de la mudanza, la nueva pareja asentándose felizmente en el lugar que Mateo y Emily alguna vez creyeron intocable, y ellos, de pie afuera, en esa entrada, rodeados por los escombros de sus planes, su casa desaparecida, sus esquemas expuestos, sus ilusiones destrozadas. El teléfono vibró una vez en el mostrador. Un mensaje de texto. Era de Mateo. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Esto no es lo que quería, por favor. Miré las palabras, frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses, pero ahora, despojado de todo, de repente recordaba quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje siguió en minutos. Lo siento. Emily se dejó llevar. Ella me presionó. Tú sabes cómo es. Nunca quise hacerte daño. Casi podía oír su voz en esas palabras, desesperado, alcanzando, luchando por reescribir la historia ahora que no quedaba nada para robar. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla,
pero no escribí nada de vuelta, porque finalmente había aprendido. Solo me extrañas ahora que dije no. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa nocturna llevaba el sonido débil de niños jugando en algún lugar calle abajo. Risas simples y honestas. Detrás de mí, el apartamento estaba tranquilo, seguro, vacío de la mejor manera, sin manipulación, sin agendas, solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos, pero la verdad era que había estado sofocándome debajo de ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Mateo, cada dólar, cada hora de mi vida vertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaron contra mí, y, sin embargo, parada aquí ahora, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Que se enfurezcan, que luchen, que culpen. No tenía nada más que darles, y eso me convertía en la mujer más libre viva. Susurré en la habitación vacía, como una oración silenciosa destinada solo para mí. El silencio no significa debilidad. Y, finalmente, lo creí. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si quieres escuchar más historias que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza, la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.